Mi nombre es Juan Francisco Lara González, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Querétaro, estoy cursando la materia de Ingeniería de Proyectos con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz en el grupo ITA 48 y les voy a presentar mi resultado de aprendizaje de la unidad 2. La administración del mantenimiento es el proceso que desarrolla en base del tipo de máquina a la que se requiere dar un mantenimiento. El tiempo de uso, el mantenimiento que se debería realizar, las piezas con las que se trabaja, el tipo de mercado para el que está dirigido, entre otros detalles, para un óptimo funcionamiento de la máquina. En la industria y la ingeniería el concepto de mantenimiento tiene los siguientes significados. Cualquier actividad, como comprobación, mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones necesarias para mantener o reparar una unidad pueda cumplir sus funciones. Para materiales de mantenimiento. Todas aquellas acciones llevadas a cabo para mantener los materiales en una condición adecuada, los procesos para lograr esta condición. Incluyen acciones de inspección, comprobación, clasificación, reparación, etc. Conjunto de acciones de previsión y reparaciones necesarias para que un elemento continúe cumpliendo su cometido. Rutinas recurrentes necesarias para mantener una instalación, ya sea de planta, propiedades inmobiliarias, etc., en las condiciones adecuadas para permitir su uso en forma eficiente, tal como está designado. Tipos de mantenimiento. En las operaciones de mantenimiento pueden diferirse las siguientes definiciones. Mantenimiento es el conjunto de actividades que tienen como propósito conservar o reactivar un equipo para que cumpla sus funciones. Mantenimiento correctivo es el encargado de corregir fallas o averías observadas. Mantenimiento preventivo. Dicho mantenimiento está designado a garantizar la fiabilidad del equipo en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por algún deterioro. Mantenimiento predictivo es aquel que realiza las intervenciones prediciendo el momento que el equipo quedará fuera de servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento determinando su evolución y por lo tanto el momento en el que las reparaciones deben efectuarse. Para un robot Fanuc modelo LR-Mate 200IC se debe realizar un mantenimiento preventivo dependiendo del tiempo que ya fue utilizado en horas de trabajo. Se ejecutará un mantenimiento específico. Se basará en las recomendaciones dadas por el manual de usuario. Antes de efectuar cualquier mantenimiento se debe evitar el uso de ciertos líquidos de limpieza para evitar corrosiones en partes específicas del robot como se muestra a continuación. Los líquidos a continuación no se pueden aplicar porque pueden causar un deterioro o la corrosión de las partes de caucho. Disolventes orgánicos, fluido de corte a base de cloro o gasolina, líquido de limpieza a base de amina, líquido de solución que incluye un corrosivo como un ácido o un alcalino o causa óxido, algún otro líquido o solución a la que el caucho de nitrilo no tenga resistencia. Cuando el robot se usa en un entorno donde un líquido como el agua se derrama sobre él, se debe prestar mucha atención al drenaje debajo de la base J1. Se puede producir una falla si la base J1 se mantiene sumergida en el agua debido al mal drenaje. Cámbielo completamente por un nuevo artículo cuando retire la junta o las empacadoras de reemplazo correspondientes. No use el líquido sin confirmar. Controles y mantenimiento. Mantenimiento periódico. Control diario. Limpiar cada parte y visualmente verificar cada parte del robot antes del uso de operación siguiendo las indicaciones. Antes de encender verifique la presión del aire usando el manómetro en el regulador del aire como se muestra en una de las figuras. Si no cumple con la presión específica en kilopascales, kilogramos o centímetros cuadrados, ajuste con la manija de ajuste de presión del regulador. Revise las juntas, tubos, etc. para detección de fugas. En caso de presentar fugas, repare o reemplace las piezas según sea necesario. Verifique el drenaje y suéltelo. Cuando la calidad del drenaje es notable, examine la configuración del secador de aire en el lado de suministro de aire. Revise la presión del suministro en el kit de purga del aire que se muestre en alguna de las figuras del manual. Si no cumple con la presión específica de 10 kilopascales, ajuste la manija de ajuste de la presión del regulador. Compruebe si el color del verificador de punto de rocío es azul. Si el indicador no es azul, verifique la causa o reemplace la secadora. Consulte el kit adjunto del manual del operador. Verifique el drenaje. Cuando la cantidad de drenaje es notable, examine el ajuste del secador del aire al lado del suministro del aire. Limpieza y revisión de cada parte. Limpie cada parte, quite las virtudes, etc. y revise las partes de los componentes para retirarle los defectos. Después de operación automática del robot, examinar
Vibración anormal, ruidos y calentamientos del motor. Compruebe si el robot se mueve a lo largo alrededor de los ejes sin problemas de vibraciones o sonidos inusuales. También verifique si la temperatura de los motores es excesivamente alta. Cambio de repetibilidad. Comprobar que las posiciones de paro del robot no se hayan desviado de posiciones como de paro anterior. Dispositivos periféricos para la operación adecuada. Compruebe si los dispositivos periféricos funcionan correctamente de acuerdo a los comandos del robot. Frenos para cada eje. Compruebe que el efector final cae dentro de 2 milímetros cuando se corta la corriente. Primera verificación después de un mes de operación o 320 horas. Revisar los siguientes elementos de la inspección del primer mes. Parte de ventilación del controlador. Si la parte de ventilación del controlador tiene polvo, apague la alimentación y limpiar la unidad. Verifique los siguientes elementos de la primera inspección trimestral, luego cada año a partir de entonces. Conector utilizando en la unidad mecánica. Compruebe la flojedad del conector del panel de conectores. Reapriete los pernos principales externos de montaje del efector final y el principio del perno externo. Verifique el tope mecánico. Limpieza y revisión de cada parte. Cable de aplicación de batería externa. Verifique el cable del robot. Punto de inspección de los contenedores. Cables de conexión del robot. Terminal de tierra y claves de usuario. Verificador de artículos. Conector circular. Conector cuadrado. Terminal de tierra. Revisar los siguientes elementos en el ciclo que es más corto entre cada 3 meses y 960 horas de operación. Se deben agregar áreas y tiempos de inspección adicional a la tabla de acuerdo con el robot, condiciones de trabajo, medio ambiente, etc. Parte de la ventilación del controlador. Si la parte de ventilación del robot tiene polvo, apague la alimentación y limpie la unidad. Verifique los siguientes elementos en el ciclo que es más corto entre cada año y 3.840 horas de operación. Conector utilizado en la unidad mecánica. Apriete los pernos principales externos del montaje del efector final y el principal perno externo. Verifique el tope mecánico. Compruebe la flojedad de los pernos de montaje del tope del eje J3. Limpieza y revisión de cada parte. Cable de aplicación y batería externa. Verifique el cable del robot. Compruebe cables de conexión del robot. Verifique los siguientes elementos en un ciclo que es más corto cada 1.5 años y 5.760 horas de operación. Reemplazo de las baterías. Situación de sus baterías. Las baterías de respaldo conservan los datos de posición de cada eje. Si se utilizan baterías incorporadas se deberán reemplazar todos los años. Si se usan baterías externas, reemplácelas cada año y medio. También usar el siguiente procedimiento para reemplazar cuando se produce una alarma de caída de voltaje de la batería de respaldo. Procedimiento para reemplazar las baterías. Mantenga la corriente encendida. Presione el botón de paro de emergencia para prohibir el movimiento del robot. Cuando se selecciona protección severa contra polvo, afloje el tornillo de la placa y saque la tapa de la caja de la batería y reemplace la batería. Montarlos por el procedimiento contrario. Limpieza del robot. Las manchas pegadas en la superficie del robot deben limpiarse con un paño. No cepille la superficie del robot con fuerza porque el cepillado tiene la posición de afectar el revestimiento de la superficie del robot y el sellado de las juntas del robot. No rocíe agua o limpiador sobre el controlador. Haga la frecuencia de limpieza una vez a la semana o menos. Limpiador. El material tiene suficiente resistencia química. Es posible rociar limpiadores directamente sobre la superficie del robot y el robot puede mantenerse en las condiciones sanitarias mediante la limpieza diaria. Los limpiadores estrictos de la tabla siguiente confirman que no afecta la superficie del robot. Otros se debe comprobar el impacto del limpiador a la superficie del robot. Pónganse en contacto con FANUC para obtenerlo. Use el limpiador cuya tasa de disolución sea correcta. Si la tasa de dilución no es correcta, puede causar una mala influencia a la superficie del robot. Use agua y el limpiador igual o inferior a 50 grados. El alcohol y el solvente orgánico pueden causar una mala influencia en la superficie del robot. No use para limpiarlas el robot. Aquí podemos ver 2 páginas de bibliografía. Gracias por su atención. Ingeniería en Tecnologías de la Automatización, Juan Francisco Lara González, UTEC.